¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, 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 bien. Semana, no sé si será definitiva, importante, si comienzan conversaciones. No tenemos ley bases todavía. ¿Y cómo vamos previendo, cómo vamos buscando datos para proyectar? ¿Cómo está funcionando el país, Carlos? En realidad yo digo, esta ley base es por supuesto muy importante para el gobierno. Vamos a ver si avanza esta semana o si hay modificaciones que impliquen un retorno hacia el Senado. La verdad que eso no está muy claro qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí está claro es que para el gobierno es muy importante esta ley por varias razones. Y yo diría, la hoja de ruta del gobierno nacional, del actual gobierno, siempre dijimos, ¿te acordás, Miguel? Tiene muchos puntos de contacto con el plan de Menem y Cavallo de la década del 90. Y en ese marco, digamos que hay 4 ejes que son partes de la hoja de ruta del actual gobierno en el mediano y en el largo plazo. Apertura económica, desregulación de los mercados, sistema bimonetario o competencia de monedas en lugar de la ley de convertibilidad de la década del 90 y obviamente un punto central, la reforma del Estado para conseguir equilibrio fiscal. La apertura económica está avanzando lentamente porque no hay dólares, básicamente porque no hay dólares, y va a avanzar en la medida que el Banco Central cuente con reservas suficientes. Ahora, tanto la desregulación de los mercados como la reforma del Estado y la competencia de monedas tienen mucho que ver con el DNU famoso, el decreto de necesidad de urgencia que ya fue aprobado, pero básicamente con esta ley base. Y en realidad acá hay puntos fuertes para que avance o se profundice la política económica del actual gobierno en términos de desregulación de los mercados y en términos de conseguir el equilibrio fiscal, la reforma del Estado y este sistema de competencia de moneda, porque dentro de la ley base está la autorización de la emergencia económica para que el gobierno avance con otros decretos. Es decir, al gobierno argentino se le está dando en esta ley base, si sale aprobada tal como está, veremos, digamos, la posibilidad de generar a través de la emergencia económica que el gobierno avance con otros decretos de necesidad y urgencia sin autorización del Congreso de la Nación. Y eso va a profundizar los cambios que van en el sentido de la desregulación de la economía, de la reforma del Estado y también del sistema bimonetario. Eso explica la importancia de esta ley que le permitiría, fíjate, es un tema que no se habla tanto, el tema de la emergencia, pero en ese punto, digamos, se lo está habilitando al presidente de la Nación para que de aquí en adelante, vía decreto, continúe avanzando en diversas normas sin necesidad de ir al Congreso de la Nación para que sean aprobadas por ley. Y eso va en esta dirección, como decimos, que tiene muchos puntos de contacto con la Argentina de la década del 90 y la liberalización de los mercados, ¿no? Esta es la película que cabe esperar. Finalmente, imagino, más allá de las diferencias que sigue habiendo en el Congreso de la Nación, el gobierno tiene la expectativa de que en el transcurso de las próximas semanas la ley base sea aprobada. Y yo identifico que este es un punto central, la autorización al presidente de la Nación para que profundice los cambios que tiene en mente en esta dirección que decíamos recién, de cara a los próximos meses a través de decretos. O sea, el otorgamiento de poderes al presidente, algo que está bastante discutido ahí. Pero bueno, Y como bien sí, lo ¿te decía... acordás que había como 9 autorizaciones, había 9 emergencias, se quedaron 4, me parece, al final? Sí. Vamos a ver cómo termina en el debate esta semana, pero sobre todo la emergencia económica, que lo habilita al presidente de la Nación en seguir avanzando vía decreto en la dirección que se planteó desde un comienzo, ¿no? Bueno, Carlos, podemos observar, aunque sea a base de recesión, que los precios están más o menos estabilizados. ¿Se puede avanzar con ese concepto? Hay un reacomodamiento de precios relativos que no ha terminado, Miguel, y acá juega un rol importante la desregulación de los mercados, pero sobre todo la apertura económica, que está en los inicios. Porque el proceso de apertura económica de la década del 90 aceleró el proceso de importación de una gran cantidad de bienes y eso, de alguna manera, disciplinó una gran cantidad de precios internos. Alguien que está escuchando dirá, sí, lo disciplinó eliminando empresas argentinas. Sí. Bueno, obviamente ese es otro tema, pero está claro de que la apertura económica, que está avanzando lentamente porque no hay dólares, en la medida que evolucione, va a generar un aumento de importaciones que va a disciplinar a muchos precios internos en la economía argentina.
y entonces la estructura de precios relativos, como decimos los economistas, se va a seguir reacomodando, no en las próximas semanas, sino en un proceso, yo diría, apuntando al año que viene, ¿no? O sea que el proceso de reacomodamiento de precios que vos mencionás está en los comienzos. Uh-huh. Bien, ahora estaba viendo que la tercera semana de junio dice que dio 0. No sé si será buena señal, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, si hablamos de inflación, ¿no es cierto? Seguimos mirando la lectura de que la recesión está marcando la cancha. Marca la recesión, marca la cancha. Lo que pasa es que vos tenés precios que suben y otros que bajan en el escenario de reacomodamiento de precios que se da en la actual recesión. Sí. Esta diferencia de criterios o acordado o discursos acordados, a lo mejor, entre el Fondo Monetario y el gobierno, que el Fondo Monetario dice acelera con la devaluación un poquito, y Milei dice no hay devaluación. ¿Qué es de eso? ¿Hay verdad? ¿Es un discurso acordado? ¿Qué pensás de eso? No es un discurso acordado, hay una discrepancia importante ahí. El Fondo Monetario viene insistiendo hace ya tiempo que el gobierno argentino tiene que acelerar la pauta evaluatoria. Es un punto de conflicto no menor, porque Caputo y el presidente quieren un auxilio adicional del Fondo Monetario Internacional, de estos 15 mil millones, ¿te acordás que se ha hablado tanto? El Fondo Monetario está diciendo, yo me voy a sentar a negociar un nuevo acuerdo que contemple fondos frescos, pero vos acomodame el tipo de cambio y sincerame el tipo de cambio, porque el gobierno está hablando de sincerar y liberalizar mercados y está reprimiendo el tipo de cambio. Es decir, parece una contradicción, de hecho lo es. En términos de que libera un montón de mercados, pero ese no. Y en ese punto el Fondo Monetario está diciendo hace rato que hay atraso cambiario y que hay que volver al tipo de cambio real, digamos, o a la estructura de precios relativos con el dólar que había cuando se firmó el acuerdo inicial en marzo del 2022 con el gobierno anterior. Para el Fondo Monetario el nivel de atraso cambiario hoy está en torno al 10 o el 15%, más cerca del 15%. Y en realidad se va a sentar a negociar pidiéndole al gobierno argentino que sincere el tipo de cambio. No de golpe, en un día, el 15%, no le está diciendo eso. Le está diciendo acomodame el tipo de cambio todos los meses, un 5, un 6%, todos los días moverlo un poco. Siempre hablando del dólar oficial, ¿no es cierto, Miguel? Sí. Siempre hablando del dólar oficial. Bueno, estamos de cara a expectativas, como siempre. Veremos con la ley base si se cumplen estos preceptos que estás analizando, Carlos, y a ver si se mueve un poco la rueda. Ha bajado el 20% en la temporada, estos días turísticos, no temporada, los días de descanso largo, ha bajado el 20%, no hay plata, hay poca plata. Bueno, y sí, se va cumpliendo lo que veníamos hablando, Miguel, desde comienzo de año. Es decir, la visión de que estamos mirando el piso de la recesión es correcta. Esta apreciación del gobierno es correcta, yo la comparto. El piso de la recesión estamos transitándolo ahora. Ahora, la recuperación de los próximos meses va a ser muy lenta, va a ser muy frágil. La visión del gobierno de una recuperación en V, como dicen ellos, o una recuperación fuerte de la economía argentina en el segundo semestre está absolutamente fuera de agenda. Eso no va a ocurrir. O sea, remando. Hay que seguir remando, bastante denso el líquido, pero hay que seguir remando. Igual, para atrás no, Carlos. Para atrás no, ¿en qué sentido? No, el piso de la recesión ya lo estamos tocando. Ya está, o sea, ir para atrás no. Vamos a crecer, pero despacito. No. Sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que se va a ir viendo, digamos, en los próximos meses, la inflación va a ir bajando. Es que el gobierno dice cuando la inflación baje se van a recuperar los salarios. Ese argumento no es correcto del todo. Algunos sectores sí, otros no. Va a haber mucha gente, Miguel, en los próximos meses que se va a dar cuenta que ya no va a haber inflación, que la inflación va a haber bajado, pero que sigue sin poder llegar a fin de mes. Sí. Bueno, Carlos Sellaro, nuestro licenciado, que todos los lunes nos ayorna. Muchas gracias. Feliz semana, Carlos.